Ahora sí, vamos a realizar la prueba del teorema que acabo de mencionar en el video anterior, que es el teorema del valor medio para la integral, bueno, en el contexto de la integral. Y para realizar esa prueba, esa prueba es bastante corta, lo van a ver. Simplemente hay que acordarnos de cómo aproximábamos el volumen usando sumas de Riemann. Quien no sepa lo que es una suma de Riemann, ahorita lo voy a recordar. Entonces, todo parte de voy a dibujarlo en R3, que es en el único sitio en donde puedo hacerlo. Bueno, lo podría dibujar en R2, pero es mejor aquí. Si yo tengo el rectángulo A, B, cruz C, D, en ese rectángulo quiero encontrar el volumen bajo la gráfica de una función digamos esta gráfica. Entonces podemos aproximar tal volumen con una partición muy particular, con una partición de este estilo. Es decir, que solo dividamos el intervalo en x, c, d, en m pedazos iguales. Es decir, que cada uno de estos mida b menos c sobre m. Entonces nuestra partición tendría m subrectángulos en donde cada uno se expresaría de la forma, digamos, 1 por d menos c por m cruz AB, 2 por d menos c sobre m cruz AB, etc. Ahora bien, claramente el volumen, es decir, este sería un primer subrectángulo, este sería un segundo subrectángulo, un tercero, etc. Este sería un subrectángulo m menos unésimo y este sería un subrectángulo, lo voy a dibujar bien, mésimo. ¿Ok? Entonces el volumen de este sólido de la gráfica, bajo la gráfica de esta función, esto es f de xy, este volumen se parece mucho o es muy similar ¿a quién? Pues nada más y nada menos que a la suma de b menos a por d menos c sobre m, por una cierta f de xy, en donde i va desde 1 hasta m. Es decir, cada xy se encuentra en cada uno de estos r sub i. x1 está en r sub 1, x2 en r sub 2, x sub m en r sub m. Ok, entonces xy se encuentra en r sub i. Esto es una suma de Riemann. Una suma de Riemann no es otra cosa que el contenido de un subrectángulo multiplicado por cierta altura, que es la función evaluada en un punto de ese subrectángulo. Es algo muy parecido a las sumas superiores, sumas inferiores, solo que aquí la f no necesariamente es el máximo, el mínimo, o muchísimo menos el ínfimo o el supremo. Aquí tienen que ser forzosamente valores de la función, donde el que se evalúa es un punto en el subrectángulo respectivo. Entonces, este volumen se parece mucho, estarían conmigo de acuerdo que en el límite, pues esto tiende a la integral
¿Y esto a qué tiende? Bueno, ya desde aquí voy a factorizar esta m, que no tiene nada que ver, la voy a pasar por acá. B menos A y D menos C, que tampoco están indexados con I, los voy a sacar. Y entonces me queda que el volumen es muy parecido a lo que voy a escribir a continuación. Lo voy a escribir de hecho de otro color para que se vea. Es muy parecido a B menos A por D menos C por la suma desde I igual a 1 hasta M de f de x y sobre m. Entonces, pues a esto de aquí le vamos a llamar promedio de f sub m, y esto no es otra cosa que el contenido del rectángulo, ¿cierto? De R total. Entonces, pues la integral y el volumen, cuando m tiende a infinito, que en este caso sería la norma de la partición, esto me quedaría la integral doble, digamos, de A a B, de C a D, de F, como puse 6 de primero, me quedaría de X, de Y. ¿Ok? Entonces, pues creo que ya casi lo tenemos, porque hemos llegado a que la integral múltiple es justamente el contenido por el promedio. Ahora bien, en el límite esto se llega a la igualdad y esto de aquí, que es una suma, se me transforma en la integral que voy a escribir en el siguiente video o pizarrón.